continuación, y tal como ha solicitado la proponente de la iniciativa, entiendo que mantiene, señora Martínez, quiere que se debata la última. Muy bien. Pasamos entonces, el punto quinto pasa al final y procedemos a debatir el punto número 7, relativo a crear un epígrafe específico de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas para el sector relacionado con la organización de eventos y bodas. Claro, su defensa ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Popular. El señor García tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Agradezco en primer lugar a mi grupo la oportunidad de participar en esta Comisión de Hacienda, de la que yo no formo parte, y especialmente a mis compañeros integrantes en esta comisión y a mi portavoz. Yo les traigo una iniciativa en nombre de mi grupo que creo y espero que compartamos todos y en la que no abramos una polémica más allá de lo políticamente correcto. Se trata de crear un epígrafe específico dentro de lo que es la Clasificación Nacional de Actividades Económicas para un sector que lo viene demandando y reclamando desde hace tiempo. Son aquellos profesionales, aquellas pequeñas empresas, aquellos autónomos que se dedican a organizar eventos, a participar dentro de su profesión en lo que puede ser el evento más conocido, que es la organización de una boda, pero insisto en los eventos en general. No podemos olvidar tampoco el contexto en el que presentamos esta iniciativa. Estamos hablando de que todavía España sigue inmersa en una crisis económica y social derivada de la pandemia y de las políticas de este Gobierno, que estamos experimentando las mayores caídas del Producto Interior Bruto en muchos años, la destrucción de empleo también alcanza cifras récords y, por contra, los recursos que se están destinando, recursos fiscales, para paliar estos efectos son mínimos. Si la media europea es de un 4%, el Gobierno de España destina aproximadamente un 1,3% del PIB. Como resultado, solo dos o tres cifras. Desde junio del año 18 hay unos 850.000 parados más, unas 141.000 empresas que han desaparecido y una caída brutal del PIB, como decía hace un momento, en torno a un 11%. Y lo que es más grave, casi 6 millones de personas que no pueden trabajar, de los cuales los más jóvenes y especialmente también mujeres son un colectivo muy afectado. Por sectores solamente les daré dos o tres cifras para ilustrar la justificación de esta petición. Durante el año pasado, el año 20, los datos son dramáticos. Un 31,5% de caída de actividad en actividades como pueden ser los artistas, actividades artísticas, recreativas, más de un 20% lo que pueden ser las actividades del comercio, del transporte, de la hostelería. Pero ahora ya, centrándome en el sector que afecta a esta PNL, más de un 80% de los profesionales que prestan servicios en eventos o en boda han visto cómo caía su actividad, en más de un 80%. Perdón. Estos profesionales, diríamos que forman parte de lo que podríamos llamar un colectivo muy heterogéneo en su composición. Como decía al principio de mi intervención, son pequeños empresarios, son autónomos de distintos gremios, fotógrafos, catering, músicos, pasteleros, organizadores, etcétera, etcétera. Todos y cada uno de nosotros conocemos algunos cuando hemos colaborado en la boda de alguna de nuestras hijas. En mi caso, de las tres, a una ya he tenido que tratar con todos estos gremios. Afortunadamente he sido muy bien tratado por todos ellos. Y creo que su demanda obedece a una petición justa, como estoy tratando de justificar. Porque, como decía, son heterogéneos en cuanto a su composición, pero tienen una actividad común, que es la prestación de servicios para este tipo de eventos, que suponen un porcentaje altísimo, casi en algunos casos la totalidad de sus ingresos. En el año 19 facturaron 3.150 millones y en el año 20 solamente 535 millones, es decir, más de un 80% de caída de ingresos. Y el que no se ha visto como este colectivo homogéneo está dificultando también que el marco regulatorio en el que se mueven pues, no refleje la realidad y el acceso a determinadas ayudas. Mi compañera Carolina España decía en su intervención que se habían quedado fuera del decreto que regula las ayudas directas por el COVID, el sector al que se refería hace un momento, como son las peluquerías y centros de estética, pues aquí ha pasado lo mismo. Probablemente si este colectivo hubiera respondido a un epígrafe único dentro de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas, no hubiera quedado fuera de ese decreto.
En la exposición de motivos, y ya no me voy a detener en ello, tienen un ejemplo muy claro, como puede ser el de la provisión de comidas preparadas para eventos, que está en un epígrafe igual que el de un restaurante que pertenece a la hostelería. Cuando uno tiene un horario fijo y abre y cierra a una hora determinada y hace sus previsiones, pero para organizar un catering de un evento son meses, semanas antes las que requiere esta actividad y esta provisión. Solo disponiendo de información correcta haremos, por lo tanto, diagnósticos acertados y se podrán adoptar medidas concretas y eficaces. Esto no lo digo yo, lo dice el Instituto Nacional de Estadística. Por eso, por todo ello, señorías, yo termino pidiéndoles el apoyo a la creación de manera urgente de un código específico en la clasificación nacional de actividades económicas para todas las actividades relacionadas con la organización de bodas y eventos, porque nos estamos haciendo eco en esta comisión de una demanda para que ninguna actividad profesional quede en tierra de nadie y que todos los profesionales que trabajan en distintas actividades que conforman un evento o una boda tengan la posibilidad de verse amparados por un código único para este evento. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor. Bien, a continuación no se han presentado enmiendas y, por lo tanto, para la fijación del turno de posición tiene la palabra el señor Mazón por el Grupo Parlamentario Mixto. Muchas gracias. Bueno, yo previamente le diría al portavoz del Partido Popular que tenga cuidado con el lenguaje, no le pase como a su compañero del Partido Popular, diputado de Santander ayer, porque eso quiere decir que he tenido que casar a mis hijas, pues queda un poco dudoso hoy en día, pero bueno. Con relación a la PNL, la verdad es que yo estoy desconcertado totalmente con esta PNL, porque la verdad es que no entiendo muy bien que haya un epígrafe para distintas profesiones, porque se dediquen todas a participar en eventos globales. Claro, es muy difícil que un fotógrafo solo se dedique a bodas, cuando hay actividades globales, o en hostelería solo se dedica a estas cosas. En cualquier caso, si usted se está refiriendo, ustedes se refieren a lo que es la organización, gestión, a la coordinación de todos los eventos, pues mucho más fácil sería asimilarlo a la organización de las convenciones, de congresos, donde hay caterings, donde hay música, donde hay todo tipo de profesiones. Por lo tanto, yo, independientemente de la cuestión más técnica sobre la posible inclusión de un epígrafe en esta clasificación, la verdad es que no veo mucho sentido, tal como viene aquí, que a todas las actividades relacionadas de bodas y eventos, fotógrafos, pasteleros, etcétera, tengan que estar aquí, porque se supone que ya están en otro epígrafe. Entonces, no sé si tendrían que estar en dos. La verdad es que estoy bastante desconcertado con esta PNL. Vamos a oír el resto de los portavoces. Gracias. Muchas gracias, señor Mazón, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra la señora Martínez. Gracias, presidente. Nosotros creemos que esta proposición no de ley es útil. Es algo que necesita este sector, pero también entendemos que son otros muchos sectores los que no encuentran un código CENAE o un código en el impuesto, o sea, en las actividades económicas, ¿no? Son muchos los sectores que dependen de este código para recibir ciertas ayudas y nos hemos dado cuenta, o por lo menos muchos sectores se han visto que no han podido acceder a ciertas ayudas por no estar en un código concreto de una actividad concreta. Los que hemos desarrollado actividades en asesoría fiscal, contable y de empresa sabemos que en muchas ocasiones es muy difícil asignar a una persona que quiere empezar una actividad, ya sea como autónomo o como pyme, asignarlo porque no encuentra un epígrafe correcto. Por eso creemos que este problema no solo lo tiene el sector de la organización de eventos, sino que también lo tiene otro tipo de sectores. Yo misma, cuando me di de alta como autónomo, no encontraba un epígrafe donde acogerme y yo tenía que estar dentro de un epígrafe junto con diseñadores gráficos, prensa, en un saco donde todo cabe, pero donde no se te identifica como actividad. Entonces, creemos que es importante que se tomen decisiones sobre esto y por eso estamos preparando una proposición no de ley para que esta modificación, para que se cree un epígrafe concreto para la
la organización de eventos, que por supuesto apoyaremos, se haga también para otro tipo de actividades. Creemos que muchas de las ayudas van a depender del Código CENAE. De hecho, la semana pasada se aprobó en pleno una moción que llevamos en Ciudadanos para el cambio de potencia en momentos de crisis como la que estamos viviendo, y el mismo Partido Socialista nos enmendó solicitando que los que podrán acogerse a esos cambios de potencia van a estar referidos a un código CENAE. Por lo tanto, si estás en un código que es demasiado amplio, demasiado diverso, donde entra cualquiera, pues nunca vas a poder acogerte a ese tipo de ayudas. Pero ya no solo por las ayudas, sino simplemente cuando tú quieres darte de alta en una actividad, tienes derecho a que exista algo lo más relacionado posible con la actividad que vas a desempeñar. Porque si no afinamos, si no existe un código CENAE o el epígrafe del IAE correcto, o bien es que no sirve para nada, o bien es que faltan epígrafes. Hay muchísimas nuevas profesiones y otras que desde hace muchísimos años, aún incluso no siendo nuevas, no encuentran un lugar donde centrar, o un código donde centrar su actividad. Por lo tanto, vamos a votar a favor. Y decirle al señor Mazón que respecto a ciertos epígrafes como el IAE te puedes dar de alta en varios epígrafes dependiendo de la actividad que tengas, pero que el código CENAE te marca una actividad global y que las personas que se dan de alta en una actividad pues tienen derecho a poder tener algo para acogerse, que les identifique de cara a las instituciones, que les identifique de cara al Ministerio de Hacienda y nada, simplemente comentárselo. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Martínez. Por el Grupo Parlamentario Plural, el señor Bel. Muchas gracias, señor Bel tiene la palabra. Presidente. Nosotros no vamos a apoyar esta iniciativa. En todo caso, también tenemos dudas, sinceramente, de cómo viene esta iniciativa aquí a la Comisión de Hacienda y no realmente desde nuestra óptica a la Comisión de Economía o de Asuntos Económicos, que es donde en todo caso se tendría que dilucidar, más allá que tenga una segunda parte que no se nos escapa, y es que se quiera dar algún trato fiscal específico, no sé si en el ámbito del IAE, que cabría pensarlo, o en el ámbito de una estimación objetiva en el IRPF o en una estimación objetiva en el IVA. En todo caso, si fuera así, yo creo que sería más transparente, claro y honesto plantearlo desde esta óptica. ¿Por qué? Porque es verdad que la Clasificación Nacional de Actividades Económicas quizá no ha ido evolucionando como ha evolucionado la realidad económica de nuestro entorno, y requeriría una actualización no solo en el ámbito concreto que se refiere al proponente, que seguramente podría ser uno, sino en muchísimos otros ámbitos. La economía y el mundo profesional está evolucionando rápidamente, y esta dificultad de encaje en algún código CENAE no es exclusivo de los wedding planners o de los organizadores de eventos, sino de muchos otros ámbitos profesionales y empresariales. Por tanto, desde nuestra perspectiva, si se debe modificar, se debería hacer una revisión mucho más amplia. Yo creo, sinceramente, que donde se debería plantear sería en la Comisión de Asuntos Económicos, y si hubiese implicaciones de carácter fiscal, pues también nosotros agradeceríamos que se fueran explícitas para poder valorarlas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Bel. A continuación, por el Grupo Confederal de Unidas Podemos, tiene la palabra el señor Guijarro. Sí, gracias, presidente. Bien, a mí me ocurre como a los anteriores ponentes, ¿no? Que me ha dejado esta iniciativa algo patidifuso, algo confuso, ¿no? Porque no termino de entender muy bien cuál sería el sentido práctico de una medida de estas características. Entiendo el diagnóstico que hacen y en gran medida lo comparto. Yo creo que
el sector, profesionales, tanto pequeños empresarios como autónomos que se dedican al tema de las bodas, eventos, etcétera, pues está claro que este último año ha sido un año muy, muy duro, ¿no? Como hablábamos también antes del sector de las peluquerías en el punto anterior, otros muchos sectores donde predomina una estructura empresarial, ¿no? De pequeña empresa, etcétera, pues está claro que estos últimos meses, este último año, ha sido, en fin, en muchos sentidos una hecatombe, pero no termino de ver el sentido práctico de una medida de estas características, amén de, en fin, como decía anteriormente el señor Bell, tendría más sentido que lo discutiéramos en la Comisión de Asuntos Económicos y no tanto en la Comisión de Hacienda, ¿no? Pero, como digo, me da la sensación de que esta propuesta no termina de atinar, pese a sus buenas intenciones, no termina de atinar en las medidas que se deben tomar. En este sentido, sí que me parece que tiene algo de pensamiento mágico, ¿no? Que decía Fraser, es decir, esa definición que él daba, ¿no? Esa conexión inmediata entre yo y mundo. O sea, quiero algo, lo deseo y, por lo tanto, apelo a la magia y se cumple. Entonces, esto parecería que responde un poco a ese esquema. Cambiamos una serie de nombres y entonces problema resuelto. En fin, me parece que la complejidad del problema es mucho mayor, también entendiendo el dramatismo con el que se está viviendo en algunos sectores, desde luego, pero, como digo, ¿no? La iniciativa en sí me deja ni frío ni calor, no termino de ver el sentido a la propuesta y, como digo, me parece que tiene algo de pensamiento mágico que lo rodea. Gracias. Muchas gracias, señor Guijarro. Por el Grupo Parlamentario Vox, el señor Jiménez Revuelta tiene de nuevo la palabra. Muchas gracias, presidente. Bueno, nosotros sí que vamos a apoyar esta proposición no de ley, aunque creemos que, como han dicho otros portavoces, que la clasificación nacional de actividades económicas está desactualizada, porque parece que el mundo empresarial avanza mucho más rápido que lo que hoy ha avanzado el CENAE. Hoy sabemos que el CENAE es algo obligatorio, ¿no? Cuando constituyes una sociedad o cuando te das de alta en autónomos, es una obligación. Yo no sé si, como han dicho otros portavoces, debería debatirse o no en la Comisión de Asuntos Económicos, más que en la de Hacienda. Sí que es verdad que cuando uno solicita el Código Nacional de Actividades Económicas tiene la posibilidad de acceder a determinadas ayudas y si no estás dentro de ese CENAE, pues resulta que no puedes, pero es verdad que siempre puedes solicitarlo. Es decir, cuando constituyes una sociedad, tú en el objeto social, hoy en día es obligatorio, hace años no, pero hoy en día sí, cuando vas a constituir una sociedad es obligatorio reflejar el CENAE. Muchos CENAEs los eliges y a lo mejor no tienen mucho que ver con esa actividad. Yo creo que a mis compañeros se les han obviado algo que también es muy importante, y es que el Código CENAE tiene su importancia en la seguridad social, porque cuando nos damos de alta en el CENAE también tiene su repercusión a la hora de cotizar a los seguros sociales. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque puede ser que una misma actividad, por ejemplo, pongo un ejemplo, la de construcción y rehabilitación de viviendas, pues el epígrafe, el CENAE es mucho más caro, por ejemplo, en incapacidad temporal e invalidez, muerte y supervivencia en la construcción, que, por ejemplo, si es un administrativo que tendría que estar en el CENAE de despachos, ¿no? Entonces, esto yo creo que es importante, y creo que a la hora de aglutinar lo que está intentando, ¿no? En esa magia que hacía alusión el portavoz del Grupo Confederal Unidas Podemos, yo creo que lo que está intentando es unificar a los fotógrafos, músicos y todo este grupo de gente que tiene relación con los eventos y las bodas, para que puedan integrarse en ese CENAE, ¿no? Entonces, yo, la verdad, no le veo ningún misterio. Sí que es verdad que creo que no solo este CENAE, sino otros muchos deberían de revisarse, y sería conveniente, ¿no?, que en el futuro pues, la clasificación nacional de actividades económicas se revisara y sea actualizada. Nada más, muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Jiménez. Y para finalizar, por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Fuentes tiene la palabra. Gracias, presidente. Señorías, estamos debatiendo una PNL con la intención de dar encaje al Wedding Planner.
o como se diría en español, la planificación de eventos de boda. Como ya se ha dicho por parte de algunos portavoces de esta comisión, el SENAE no es competencia del Ministerio de Hacienda, sino que lo es de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Pero entrando en la iniciativa que debatimos, lo que se pretende es la creación de un nuevo código específico en esta actividad, en el SENAE. Yo creo que estamos confundiendo los términos de IAE con SENAE. El SENAE, la Clasificación Nacional de Actividades Económicas, es el mecanismo estadístico que permite a los operadores del mercado disponer de los datos fiables sobre la actividad económica. Encuadrar en un SENAE, como se dice, que encarece las cotizaciones a la Seguridad Social, es tener un profundo desconocimiento de cómo se cotiza la Seguridad Social en función de la actividad económica que se desarrolla, que no tiene nada que ver con el SENAE. El Reglamento 1883 de 2006 del Parlamento Europeo y de la Comisión creó para garantizar la comparabilidad internacional la Clasificación Europea de Actividades Económicas, el NACE, y que es de uso obligatorio por todos los Estados miembros. Tanto la normativa estatal como la europea siguen las recomendaciones adaptadas por la Comisión de Estadísticas de Naciones Unidas recogidas en la Clasificación Internacional Industrial Uniforme. La clasificación no tiene como finalidad la agrupación por el cliente final. Es todo lo contrario. Las actividades que se agrupan en una misma clase deben tener un proceso de producción común, por lo que agrupar en la misma clase la fotografía de eventos con la confección de vestidos de novia me parece una temeridad. Me parece una temeridad. No tiene sentido, ya que cada una de estas actividades tiene su encaje ya en el Código Nacional de Actividades. Por ejemplo, la confección de vestidos ya tiene su código, el 1413. Confección de otras prendas exteriores, está incluido ahí. La provisión de comidas para eventos lo tiene en el Código 5621, de la provisión de comidas preparadas para eventos. Los servicios profesionales de fotografía y vídeo lo tiene o está encuadrada en el 7420, de actividades de fotografía. La organización de bodas en el 8230, organización de convenciones y ferias, y la actividad musical en el 9001 de artes escénicas. Los servicios de peluquería y maquillaje en 9602, peluquería y otros tratamientos. Como ven, el fin de los encajes de cada uno de los códigos del SENAE trata de agrupar las actividades que se desarrollan en torno para poder obtener los datos estadísticos de los que se armonizan con los de la Unión Europea. La introducción que se pretende con esta iniciativa perjudicaría, por un lado... Tiene que ir acabando, señor. Termino, señor presidente. El análisis estadístico de las actividades y, por otro, a nuestra posición dentro de la normativa europea, donde, dado que las revisiones y actualizaciones de estas clasificaciones se realizan en el marco común con criterios armonizados, por lo que modificar unilateralmente la estructura de nuestro SENAE pondría en riesgo la comparabilidad internacional de los datos. Por eso mi grupo votará en contra de esta iniciativa. Muchas gracias. A continuación pasamos a debatir la última iniciativa incluida en el orden del día.